Bien. Hola, muy buenas tardes, querido público digital. Durante esta oportunidad tenemos el placer de compartir un espacio de diálogo con un académico peruano de renombre internacional. Su nombre, o responde al nombre, un poco la lógica durgeniana, al nombre de Javier Suárez. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú su pregrado y hizo su estudio de posgrado en la Universidad de Harvard, obteniendo la maestría y el PhD en esa digna casa de estudios de Estados Unidos. Actualmente nos va a compartir una serie de experiencias que derivan fundamentalmente de su labor como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro de este contertulio que responde al nombre de Pedagogía y Marxismo. Bueno, quien habla va a introducir unas palabras de inicio para poder amplificar este diálogo de una manera más óptima, más refinada y más o menos introducir los lineamientos conceptuales sobre el cual van a girar el turno de las temáticas. Bien, particularmente uno de los puntos capitales que se sostiene entre la vinculación de pedagogía y marxismo, como bien lo habíamos conversado, es el tema de la segunda tesis de Feuerbach, ¿no? Cómo se puede conceptualizar la tesis de Feuerbach como una manera de verificar la validez o la falsedad de un determinado discurso, de un determinado enunciado, y en función a eso ver su aplicabilidad o su praxis dentro de nuestra realidad inmediata. Particularmente quien está tomando la palabra plantea de que esa receta o esa conceptualización sobre las tesis de Feuerbach que Marx muy bien la desarrolla en 1845 tiene mucha aplicabilidad en la pedagogía y bueno, particularmente porque creo que cada estudiante o cada profesor en sí mismo tiene un rol sumamente importante. Por estas razones, yo planteaba justamente dentro de este contertulio que no solamente se debe revisar las tesis de Feuerbach, sino otros libros claves también que ha producido Marx y que durante este conversatorio justamente vamos a tener la oportunidad de compartir, discrepar, armonizar, dialectificar, si se puede utilizar ese término, ¿no? Bueno, Javier, me gustaría saber tu opinión, discrepa, puedes llegar a consensos, puedes tener pistas alternativas, no sé, estamos en un espacio de tolerancia. Así que te cedo la palabra para que también des tus puntos de vista desde un punto de vista incipiente para luego me la des y así, un ida y vuelta. Sí, Doctor. bueno, bueno Luis, muchas gracias por la invitación. Me has agarrado en pleno desayuno y es la primera vez que hago algo, una conversación tan, digamos, informal, tan bonita, ¿no? Porque tú sabes que a mí me gusta mucho el tema esto de conversar y simplemente ver un poco lo que salga. De hecho, el primer plan era hacerlo de manera privada y luego subir la grabación, así que, pero me animé a ponerlo en redes en vivo. Vamos a ver qué sale. Si hay alguna pregunta de alguien que nos está viendo, sería interesante también escucharla. Y si no tenemos a nadie que nos vea, bueno, no importa, ¿no? Como diría Juan Ramón Jiménez, nos dirigimos hacia la selecta minoría. Y también algo parecido decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Bueno, bueno, antes de comenzar, lo que yo quisiera decir es que yo no soy un experto en pedagogía marxista, ¿no? De hecho, tampoco soy un experto en pedagogía, soy un infiltrado en la pedagogía. Como tú sabes, mi expertise o mi especialización, que cada vez creo menos en esas cosas, son la filosofía y la literatura. Entonces voy a intentar hablar sobre algunas cosas que he aprendido a partir, pues, de la práctica, ¿no? O lo que un marxista diría a través de la praxis, ¿no? Que me parece que es que es lo más rico, ¿no? Entonces, yo creo que si estamos pensando en términos de lo que el marxismo le aporta a la pedagogía, que no solamente lo hace el marxismo, ¿eh? Ojo, que no solamente lo hace el marxismo, pero el marxismo tiene mucho que ver con eso. Y de hecho, cuando tú citaste la segunda tesis sobre Feuerbach, ¿no? Quisiera leerla para los que no la conocen. Dice, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica, justamente lo que hablábamos, ¿no? Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico.
Entonces aquí Marx está lanzando un montón de cosas, ¿no? Está en esa pequeña tesis, está lanzando 50.000, es como una bomba esta tesis, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que una de las cosas que nos propone el marxismo, digamos, dentro, o la tesis, ¿no? Para no entrar al marxismo, porque el marxismo es gigantesco, ¿no? Esta segunda tesis de Feuerbach es que los problemas pedagógicos deben partir de la praxis del docente y de la praxis del estudiante, ¿ya? Y también de la praxis de los padres de familia y de la comunidad en la cual se enmarca este proceso educativo. Primer punto, es decir, no se puede ser un pedagogo desde la escolástica, desde la teoría, eso no tiene sentido, es un contrasentido, ¿no? Entonces, por eso cuando un profesor en San Marcos, y la semana pasada estuve conversando, ¿no? Y me decía, hay que teorizar para enseñar. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que teorizar para enseñar? ¿No? Tenemos que teorizar a partir de la praxis, porque puede ser que nuestra teorización no tenga nada que ver con la praxis de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces creo que un primer elemento, y me gustaría comenzar por ahí esta conversación, es que si algo nos aporta el marxismo, y digo que no solamente es el marxismo, pero el marxismo lo tiene, es justamente comenzar a problematizar cómo, por qué y para qué estamos enseñando a partir de la praxis concreta. Y esa praxis concreta es una praxis holística, que implica no solamente al docente, al estudiante, sino también a la comunidad en la cual se enmarca este proceso, comunidad dentro de la cual está no solamente los padres de familia, ¿no? Sino también incluso el mismo paisaje, el mismo espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que para resumirlo en una palabra, lo que aporta el marxismo es la idea de praxis a la pedagogía. Me parece eso fundamental, ¿no? Bien, bueno, desde un punto de vista complementario, quería afirmar fundamentalmente de que dentro de una lectura un poco cerrada, encorsetada en la ortodoxia, se suele visibilizar la producción de Marx de una manera un poco dogmática, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede es que el marxismo en sí mismo, en su esencia, nos permite apertura, o sea, nos hace ver la realidad desde múltiples puntos de vista, porque en realidad cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestras situaciones, tanto como docentes, como estudiantes, como comerciantes, como profesionales, son rotundamente diferentes, ¿no? Y en este sentido yo pienso particularmente de que hay una multiplicidad de visiones que se debe tener en torno a esto. Y bueno, y algo que quería agregar, ¿no? Porque tampoco es mi objetivo monopolizar tampoco la palabra, es que en realidad yo pienso de que el verdadero marxismo, y esto es una manera complementaria, no se trata necesariamente de interpretar a Marx en sí mismo, ¿no? Sino de conocer la realidad. Yo creo que el más grande ejemplo que nos dio Marx es interpretar la realidad. Solo nos da justamente un método científico que nos permite entender la realidad de una manera más completa, más concisa, y en función a eso tomar ciertas decisiones, ¿no? En función a la praxis. Hay que recordar, pues, que Marx, bueno, de un punto de vista ya no tan metodológico, sino de un punto de vista más económico, estudió el desarrollo del capitalismo en Gran Bretaña, ¿no? Pero en Rusia era algo diferente, entonces Lenin tuvo que estudiar otra visión de las estructuras de clase, o sea, tenía una posición diferente a Marx, pero no por eso vamos a decir de que Lenin era antimarxista. O sea, yo pienso que debe haber un continuismo del legado de Marx en torno al método, ¿no? De interpretar y transformar la realidad, pero para transformar una realidad educativa, o sea, ver si tienes un grupo de estudiantes que tiene problemas académicos, uno debe visibilizar el contexto de donde surge la pregunta, ¿no? Del por qué surgen estos problemas académicos, ¿no? Y eso creo que se enlista en lo que planteaba Engels en su libro La Revolución de la Ciencia del señor Engel Turing, publicado en 1878, en el capítulo 5, fundamentalmente, porque Lenin hace una incorporación o detalla de una manera magistral, de un punto de vista conceptual, el encadenamiento de los procesos o la ley recíproca, ¿no? O sea, buscar el origen de las causas. Entonces, en ese sentido, yo pienso particularmente que esta concepción de Engel, que se ve tipificado en el anti-Turing, puede servir como un complemento a la tesis de Feuerbach que tenía Marx para entender no solamente la validez o la falsedad de un discurso en función a la praxis, sino necesariamente entender el origen del problema, no solamente en el plano de la pedagogía, que me parece sumamente importante,
sino en otros planos también muy relevantes dentro de la realidad, ¿no? Entonces, si yo soy un docente, veo que mis estudiantes vienen con la moral baja, no vienen entristecidos, acaecidos, no vienen alegres, yo digo, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? De repente tiene problemas en la familia. Entonces voy aplicando la lógica de Engel, ¿no? O sea, voy recuperando eso. Bueno, eso, y para cerrar, porque también quiero darte la palabra, eh, hace unas conversaciones planteabas de que los griegos tenían mucho que contarnos, ¿no? Y a veces la tradición griega está muy presente en nuestros discursos o en los discursos académicos modernos oficializados por la academia. Yo pienso que es rotundamente de acuerdo, incluso cuando uno piensa en Heráclito, por ejemplo, en Heráclito uno puede encontrar muchas cosas, ¿no? Hay un libro de un académico de la Universidad de Cambridge que responde al nombre de los filósofos presocráticos, si no me equivoco, fue publicado en 1987, que planteaba claramente lo siguiente, ¿no? Los hombres deberían tratar, bueno, citando a Heráclito, deberían tratar de comprender la coherencia subyacentes a las cosas, que justamente está expresada en el logos, la fórmula o elemento de ordenamiento de todas las cosas, o sea, cómo se concatenan las cosas, cómo se ordenan, cómo se producen, cómo están encadenadas las experiencias humanas y cuál es el resultado actual y cuál fue el resultado anterior, ¿no? Para tener una vista más objetiva del problema que vamos a resolver. Yo creo que eso se puede aplicar mucho a la pedagogía, no solamente en el plano de la educación elemental, sino en el plano de la educación universitaria. Ese sería mi aporte por ahora. Te dejo la palabra porque si quieres, tómate unos minutos más, no te preocupes. Genial, gracias. Justo quería compartirte, ¿dónde está esta vaina? Allá, el enlace del Facebook, ¿no? Para que lo compartas en tus redes. Dame un momento. Te lo voy a pasar acá por Facebook para que lo compartas también, ya que estamos en vivo. No sé qué estar haciendo. Ya, te lo acabo de pasar ahí para que lo compartas, ¿no? Sí, mira, una cosa que hablábamos en nuestra conversación privada, me acuerdo la vez pasada, era justamente que algo importante para, para cualquier problematización pedagógica es justamente el ofrecer al estudiante, ¿no? Yo creo que hay como que dos pilares, ¿no? Un pilar, y voy acá a citar a nuestro amauta, ¿no? A José Carlos Mariátegui. Entonces, creo que hay dos pilares de una pedagogía marxista. Una pedagogía marxista no dogmática. De hecho, hay más, pero quiero comenzar por esos dos. ¿Ya? Entonces, digamos, pilar sería el ofrecer al estudiante, ¿ok? De manera crítica, ¿ok? No de manera escolástica. Eso también es bien importante. ¿Qué cosa es ofrecer al estudiante un contenido de manera crítica? Problematizar el origen histórico de lo que le estás dando, ¿no? Es decir, tratar de entender lo que le estás dando a tu estudiante en términos históricos, ¿no? O sea, ¿por qué Platón dijo lo que dijo en la Grecia del siglo tal? ¿Por qué Heráclito dijo lo que dijo en tal? ¿Por qué Rousseau dijo lo que dijo en el siglo XVIII? ¿Por qué? 18 creo que es, ¿no? Si no me corrido, soy con las fechas malísimo. ¿Por qué Descartes dijo lo que dijo en el siglo XVII? Entonces, ese es un primer elemento. No darle a nuestros estudiantes solamente lo que nosotros queremos, ¿no? O lo que o lo que nos parece que es lo correcto, sino darle todo, ¿no? Por ejemplo, darle los textos bíblicos, darle los textos grecolatinos, ¿no? Darle los textos marxistas, darle los textos liberales, etcétera, etcétera. Ahora bien, y creo que justamente eso es lo que hizo Marx, ¿no? Marx era un gran lector, ¿no? Piensa, lo hablábamos también en una conversación previa, en su formación como en una escuela jesuita, ¿no? Entonces, mucha impronta cristiana hay en Marx, ¿no? Entonces, claro, ustedes me dirán, pero esa impronta cristiana se va perdiendo, ¿no? No lo sé, ¿no? Quizás esta suerte de utopía comunista tiene una raíz cristiana. Podríamos historizar también al propio Marx. Es importante hacerlo, porque Marx no es pues un autor sin historia. Está completamente involucrado con la historia en la cual él escribe, ¿no? Ese sería un primer pilar. Ahora, un segundo pilar de una pedagogía marxista, y acá viene la parte que probablemente un liberal no esté de acuerdo, ¿no? Y yo más bien estoy de acuerdo acá con el marxismo, es que es muy importante, y acá cito a Mariátegui, es diferenciar entre el eclecticismo, ¿ok? Y el programa. Entonces,
¿Qué diría Mariátegui, no? Y pongo a Mariátegui porque Mariátegui es un marxista no dogmático, que habla sobre pedagogía además. Tú a tu estudiante le tienes que ofrecer todas las lecturas posibles y entenderlas desde el principio de caridad. ¿Qué quiere decir eso? Mostrar al otro, al que piensa distinto a ti, con sus mejores argumentos, ¿ok? No caricaturizándolo. Eso también es bien clave para una educación crítica, porque es muy fácil, yo siendo marxista, por ejemplo, que no lo soy, pero si lo fuera, hablar de un liberal y lo ridiculizo. No, pues, ¿qué pedagogía es esa? Eso no es pedagogía, porque estás ridiculizando al otro, ¿no? Entonces, el pedagogo tiene que presentar al que piensa distinto a nosotros desde lo que se llama, Donald Davidson hablaba de esto, principio de caridad, es decir, presentar la postura del otro en su mejor forma, en su forma más convincente, ¿ya? Ese es uno. Entonces, seguimos con Mariátegui, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque Mariátegui criticaba a los liberales eclécticos, ¿en qué sentido? En el sentido es que el ecléctico simplemente te muestra todo, pero no te dice qué postura tiene. Y eso es problemático. ¿Por qué? Porque desde el marxismo, ¿no? Desde una pedagogía marxista, simplemente dejas al estudiante como un consumidor. Y eso es peligroso, ¿no? Porque, digamos, una pedagogía marxista tiene que oponerse a ciertas cosas, como por ejemplo que la escuela sea una productora de consumidores. Entonces tiene que haber un programa y una agenda ideológica en una pedagogía marxista. ¿Ya? Pero eso, como la tenía Mariátegui, pero eso no debe evitar que entendamos los grandes aportes de aquellos que se oponen a nosotros, ¿no? Y de aquellos que piensan distinto de nosotros, ¿no? Entonces creo que la Mauta, creo que Mariátegui justamente, y la revista Mauta es un ejemplo de eso, logra justamente esas dos cosas, ¿no? Te cito ahí un ejemplo bien interesante que siempre se lo cuento a mis estudiantes, ¿no? Y si me paso de tiempo, dime, ¿no? Una cosa súper interesante es que la Mauta siempre dice, hay un texto lindo que se llama La Torre de Marfil, que se los recomiendo a todos los que nos están viendo, y él dice, ¿no? Yo como marxista, bueno, estoy parafraseándolo un poco mal, ¿no? A Mariátegui, ¿no? Yo como marxista podría simplemente dejar de lado, pues, a Baudelaire y a Wilde, por considerarlos, pues, unos decadentes. O sea, Wilde de socialista en el sentido marxista no tenía, aunque Wilde tenía su propia visión del socialismo, ¿no? Y si quieres podemos hablar de eso, ¿no? Baudelaire de socialista no tenía nada, ¿no? Pero ¿qué hace Mariátegui? Reconoce, y cito casi de memoria a Mariátegui, reconoce justamente este compadecerse con el sufrimiento de los que sufren, valga la redundancia, de los oprimidos, digamos, de la sociedad, y eso es lo que Mariátegui rescata de una figura como Baudelaire. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, un marxista hablando sobre Baudelaire, ¿no? Entonces, sobre una poesía que no tiene nada que ver, ¿no? Con, digamos, un marxismo dogmático, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con una pedagogía marxista, ¿no? Entonces, para resumir esta segunda parte de mi respuesta, creo que dos pilares fundamentales de una pedagogía marxista no dogmática tiene que ser ofrecerle a los estudiantes todas las posibilidades o todas las opciones que ha producido el ser humano a lo largo de su historia de manera problematizada históricamente. Y segundo, tener el valor de decir cuál es tu programa como docente, ¿no? O sea, ok, ¿para qué estamos enseñando esto? Y esto último es clave, pues, porque si no hacemos ese último posicionamiento, creo que estaríamos formando simplemente consumidores, ¿no? Es decir, es la típica del profesor liberal o neoliberal, ¿no? Yo les digo nomás lo que han pensado los otros, ustedes elijan, ¿no? Entonces, como que también no me parece, ¿no? Creo que hay que también al estudiante proponerle cuál es nuestra lectura de la realidad y nuestra postura sobre ella, ¿no? Creo que es parte de la honestidad del docente también, ¿no? Bien, y interesante punto de vista. Mire, yo estaba revisando un texto de Jürgen Habermas que responde al nombre de teoría praxis. Jürgen Habermas tiene un punto interesante en torno a lo que afirmas y que creo que es una respuesta directa a lo que se venía cosechando con la tradición marxista, no clásica, de un punto de vista filosófico.
a ver, citando más o menos a Julian Habermas, decía, la similitud en el modo de proceder entre corrientes de pensamiento tan aparente, distanciadas, o sea, que no necesariamente tienen que estar juntas, o que no necesariamente tienen que converger bajo una misma línea de pensamiento, ofrece la oportunidad de aprender algo sobre las relaciones entre epistemología y metodología. Cualquier intento de fundamentar epistemológicamente una opción metodológica requiere una conciencia plena del investigador respecto a las condiciones que legitiman un determinado conocimiento o lo que es lo mismo, las condiciones de racionalidad. En este sentido, yo puedo deducir muchas cosas, porque en realidad Habermas nos viene bombardeando muchas cosas. En primer lugar, hay la variable del contexto, ¿no? En donde opera el discurso supuestamente liberal, marxista, trotskista, etcétera, etcétera, ¿no? Esteta. Y a pesar de ser diferentes, yo pienso que de alguna otra manera Habermas nos está induciendo de que en función a la diferencia, nosotros podemos reconocer nuestra otredad. En función a la otredad que nosotros tenemos frente a una postura liberal o un liberal frente a una postura marxista, podemos reconocer ciertas variables claves que van de alguna otra manera cohesionándose y bueno, y nos dan una perspectiva metodológica más concreta. Y eso, el tema del dogmatismo y el tema de una posición más abierta en el pensamiento de Marx, yo pienso que está tipificado conceptualmente, por ejemplo, en El Capital, ¿no? Que es que ahora su obra cumbre, que algunos dicen, bueno, el Capital ha fallado. Bueno, hay que, como yo mismo explicaba muchas veces, el punto central es que el Capital es el reflejo intelectual de la comprensión de una determinada realidad, la realidad del capitalismo inglés, ¿no? El capitalismo inglés no es el mismo que el capitalismo de hoy y es necesario entender que también las recetas del capital muchas veces no se ajustan a nuestra realidad. Entonces hay que devolver al marxismo el método que nos legó, y al menos en nuestra realidad, ¿no? Y es el método justamente que nos permite entendernos a nosotros mismos en relación a la realidad, pero en función de una lógica de inteligibilidad, o sea, entender a la realidad para transformarla, eso es un punto clave. En torno al dogmatismo, y esto voy acá claro, en El Capital, centrándome más que todo en ese texto, se planteaba fundamentalmente la lógica de citar, por ejemplo, frases de la Biblia, ¿no? O sea, nosotros, tú mismo lo planteabas, ¿no? En un momento, ¿no? Que Marx tenía una formación, pues, un poco eclesiástica durante su niñez, ¿no? Luego, en la Universidad de Berlín, es seducido, pues, ¿no? Por las tendencias filosóficas de Hegel, se convierte en un hegeliano, luego, se pelea con ese pasado desde un punto de vista intelectual, se vuelve, pues, un anti-hegeliano, ¿por qué? Porque, bueno, parafraseando un poco a lo que establecía la ideología alemana, no es la conciencia la que crea el ser, sino es el ser que crea la conciencia, o en términos de Engels, Marx pone de cabeza todo el modelo de pensamiento, ¿no? De su tiempo. Entonces, yo pienso de que hay muchas cosas, hay muchas lecturas que nos puede proporcionar el mismo Marx, ni siquiera irnos tan cerca a nuestra realidad como Michel Foucault, ¿no? Por ejemplo, la conceptualización de genealogía del saber de Foucault. O sea, siempre nos induce Foucault a posicionarnos en el contexto en donde se desarrolló el discurso y no necesariamente mirarlo con nuestra lectura del presente. Entonces yo creo que en ese contexto necesariamente se puede plantear ciertas consecuencias lógicas que nos hacen pensar a un Marx de mente abierta, a un Marx no tan encorsetado como lo planteaba, por ejemplo, algunos teóricos que ignoraban tal vez la producción sobre las interpretaciones sobre los cuadernos de Kowalewski. Y yo creo que en ese sentido, yo pienso que la gran herencia que Marx deja por encima de lo corporativo, de lo que simplemente es la forma y no el fondo, la gran herencia es el método de decir, bueno, yo tengo un cerebro, tengo capacidad racional y con esa capacidad racional voy a interpretar mi realidad para después transformarla. Y sé muchas veces que los remedios son diferentes. Entonces, yo creo que eso, de alguna otra manera, será un punto complementario. Y para cerrar, ¿no? Hay un texto muy interesante de un pedagogo, de un estudioso de la pedagogía, que es Emil Durkheim, es un sociólogo, para que muchos no lo conocen, de a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que tiene un libro muy interesante que fue publicado en 1922, que se responde a la educación y la sociología, ¿no? Entonces, en este sentido, Durkheim, en uno de sus capítulos, dedicado justamente a la pedagogía, habla justamente
sobre cómo la educación, que es el objeto de la pedagogía en sí para muchos teóricos, debe tener una prótesis científica que la respalde. Entonces, en ese sentido, yo creo que Marx puede ofrecernos una lectura fuerte, sólida, para volver más científica la pedagogía, ¿no? Yo creo que la pedagogía puede estar articulada en otros vértices como el arte, la literatura, la poesía, la música, y me parece estupendo porque son manifestaciones del espíritu humano, ¿no? Pero yo pienso que también la parte material es necesaria como un complemento, ¿no? Como un barniz que puede servir de mucho. Te cedo la palabra, ¿no? Para no monopolizar. Y tómate el tiempo si creas conveniente, no te preocupes. Sí, entonces, mira, yo hablando un poco lo que me interesa en esta pequeña conversación, es decir, desde mi perspectiva, ¿no? De docente, es qué cosa puede ofrecernos el marxismo, ¿no? Me parece que esa es un poco la idea. Tú has hablado sobre el tema de la ciencia, me parece que sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a mis dos primeros puntos, ¿no? Creo que lo primero que nos puede ofrecer Marx, más que el marxismo, Marx, ¿no? Es justamente uno, para los que están escuchando, si quieren ahí apuntarlo, siempre se me sale el profesor, ¿no? Uno, la problematización histórica, histórico-crítica de todo lo que se enseñe, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, eso lo trae Marx, ¿no? Eso lo trae Marx, esa problematización histórico-crítica de todo lo que se enseñe es Marx, ¿no? ¿No? Alguien me dirá, pero eso ya estaba antes también, ¿no? Sí, también estaba antes, pero Marx lo pone como que arriba de la pirámide, ¿no? Y eso a mí me parece importante. Segundo punto, ¿no? Segundo punto, que el docente debe tener un programa de enseñanza. Es decir, acá ahí Ciro comentaba en los comentarios ¿no? De las redes sociales, que claro, no ser solamente ecléctico, sino también tener un programa. ¿Y qué es tener un programa? Es decir, saber por qué, para qué y cómo estamos enseñando. Es una reflexión pedagógica marxista, si quieres, ¿no? O histórica, o histórico-crítica. Ya a que no le gusta la palabra marxismo, podríamos decir una problematización histórico-crítica de lo que está pasando, ¿ya? Y este programa, y acá viene un punto importantísimo, que sería el punto 3 de lo que quiero decir, es que la problematización histórico-crítica de lo que se enseña no debe, y ahí vuelvo a la tesis que tú muy bien comenzaste, Luis David, ¿no? Esta problematización histórico-crítica tiene que hacerse no solamente en términos historiográficos, sino prácticos. No se olviden, mis amigos académicos, prácticos, o sea, no solamente para escribir libros, sino para ver cuáles son los problemas prácticos, ¿no? Que están teniendo mis estudiantes. Segunda tesis de Feuerbach, ¿no? Es bien radical ese Marx, o sea, 1845. Dice, el litigio, o sea, pelearnos, ¿no? El litigio sobre la realidad o irrealidad. Voy a ponerlo en la pantalla porque en verdad esto vale la pena, ¿no? ¿Dónde está esta? Ya, ¿no? Pelearnos el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica. Miren qué fuerte lo que dice Marx. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo Marx aquí? Si tú me vienes a decir que lo que tú crees es verdad, tiene más verdad que lo que yo digo, pero eso que tú dices que tiene más verdad está desligado de la práctica, no me vengas con vaina. Pues. Es una payasada. ¿Te das cuenta? Porque lo que tú estás, si tú no articulas tu problematización histórico-crítica con las necesidades prácticas de tus estudiantes, estás simplemente en un debate puramente escolástico. ¿Qué es un debate puramente escolástico? Un debate académico. Un debate que no le interesa más, probablemente, que a ti y a tu amigo que están en un café conversando. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, a mí me parece esta tesis con la que tú has comenzado maravillosa, ¿no? Porque lo que nos está diciendo en términos prácticos Marx es que, ok, defendamos la verdad, defendamos quién tiene el mejor argumento, pero sin olvidarnos justamente de qué, de la práctica. Y la práctica en el espacio docente, ¿qué cosa es? Son las necesidades concretas del proceso educativo, es decir, de docentes, de estudiantes, de padres de familia y de instituciones. ¿No? Entonces, si no hacemos eso, pues estamos un poco simplemente debatiendo sobre pamplinas, ¿no? Sobre nada. Bien. Entonces, quisiera ir al tercer punto, ¿no? Y acá, no sé, Luis, dime tú si ya puedo introducir este tema,
es que yo creo que el tercer punto de una pedagogía marxista no dogmática, ¿no? Y mira que para esos primeros dos puntos, mira, además qué bonito, Luis, ¿no? Hemos pasado de Marx, ¿no? Haciendo alusión a Feuerbach, ¿no? Luego hemos hablado sobre Mariátegui, ¿no? Y ahora quiero dar mi tercer punto sobre una pedagogía marxista no dogmática, citando a otro de los grandes marxistas latinoamericanos, ¿no? Un marxista además heterodoxo y artista, que es César Vallejo, ¿no? Que se afilia al Partido Comunista de José Carlos Mariátegui. Entonces, mi tercer punto para una pedagogía marxista no dogmática sería justamente la noción de cooperación, ¿no? Creo que ese es un tercer punto importante, ¿no? Y para esto quiero citar una frase de alguien que le interese ya meterse en pedagogía soviética, así propiamente dicha, ¿no? Les recomiendo este librito, no sé si se ve, ¿no? ¿No? Es el poema pedagógico de Makarenko, ¿no? Saludo a mi amigo trujillano, un hombre de izquierda, José Castro, que me lo recomendó hace varios años. Bueno, lo leí, es un libro gordito, vale la pena leerlo, ¿no? Bueno, pero no quiero entrar a Makarenko, pero una de las cosas que dice Makarenko, que son muchas cosas, es el tema de algo que nos enseña el marxismo, ¿no? No solo el marxismo, ojo, siempre, no solo el marxismo, pero el marxismo también lo hace, es transformar una visión individualista de la educación a una visión cooperativista de la educación, ¿ya? Cooperar, cooperar en lugar de competir. Miren qué interesante. Yo acá me pongo escéptico. No sé si el ser humano, he escuchado, por ejemplo, algunas personas que dicen que nosotros como animales somos tanto seres competitivos como seres cooperativos. Me gusta esa idea, yo no soy un biólogo, ¿no? Pero si algo nos enfatiza el marxismo es justamente comenzar a cooperar. Y para dar cuenta de esto voy a leer un texto de nuestro gran poeta, qué horrible, gran poeta, a Vallejo no le hubiera gustado que le llame gran, pero bueno, de César Vallejo, de César Vallejo, ¿no? Entonces voy a leer esto y lo vamos comentando con Luis. Vamos a ver, déjenme compartir un ratito. ¿Dónde está esta vaina? Déjenme ver. Uy, no puedo comentar, no puedo compartir. Espérate. Déjame ver. Qué raro. Ventana de aplicación. ¿Por qué no me sale? Creo que me he quedado sin memoria hoy en la computadora. Ah, y aquí está. Qué miedo, oye. Esto de las redes, esto de las redes. Bueno, igual esto también pasa en las clases, ¿no? Bueno, entonces miren este texto de Vallejo, ¿no? Importante. Esto está, gente, en El Secreto, perdón, en contra, ¿qué texto es? Contra el Secreto Profesional de César Vallejo, ¿ya? Es un texto que escribe a fines de los años 20. Y quiero leer algo para que un poco entiendan a qué me refiero con el tercer pilar de una pedagogía marxista no dogmática. Dice Vallejo, página 11, si quieren descargarlo. Está gratis en internet, ¿no? Dice, ¿quién vuela más lejos? ¿Quién da mejores puñetazos? ¿Quién nada más? ¿Quién bate el récord de velocidad, de duración, de altura, de peso, de resistencia, de intensidad? ¿Quién hace más dinero? ¿Quién danza más? Récord de ayuno, de canto, de risa, de matrimonios, de divorcios, de asesinatos, etcétera. Y acá viene el Vallejo más interesante. Este es el criterio capitalista de todo progreso. Es el espíritu de match, o sea, de partido de fútbol, ¿no? Y de récord. Nos viene del taylorismo por el deporte y lógicamente ofrece los mismos vicios y contradicciones del sistema capitalista de la concurrencia en general. Ya nadie hace nada sin mirar al rival, ¿no? Y díganme si eso no está pasando hoy día con las redes sociales, ¿no? Quiero tener más likes, quiero tener más seguidores, quiero tener más, estamos dementes. Y cuando no tenemos likes nos sentimos tristes, ¿no? Nos da la depresión, esa depresión tonta de la posmodernidad, que es una depresión por no tener likes, ¿no? Entonces, ¿qué dice Vallejo? Bueno, eso es puro, puro pensamiento capitalista, ¿no? Ojo, gente, ¿no? Yo como siempre cuando hago mis charlas, ¿no? Yo no soy pues un marxista, no soy un comunista, pero estoy intentando entender al marxismo desde el principio de caridad,
¿Qué quiere decir eso? Nunca se olviden de eso, Donald Davidson. Es decir, ofrecerles a ustedes el marxismo en su mejor forma, ¿no? Es decir, lo más interesante que para mí y lo más actual que tiene el marxismo, ¿no? Luego podemos hablar, si quieren, de todo lo que me parece que están equivocados, ¿no? Y quizás no los marxistas o Marx, sino más bien los dogmáticos, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Sigamos con Vallejo. Ya nadie hace nada sin mirar al rival. El hombre se mueve por cotejo con el hombre. Es una justa, no ya de fuerzas que se oponen francamente, mira qué bonito esto, ¿no? O sea, en lugar de oponernos francamente, que sería más noble y humano, sino de fuerzas que se comparan y rivalizan, que es necio, artificioso y antivital, ¿no? Pienso mucho en las redes sociales, cuando, no en todas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, creo que una red social que se ha vuelto muy tóxica hoy día es el Twitter, ¿no? Siento que es muy enajenante, ¿no? Ya no hay tiempo para responder, para problematizar, es básicamente estar ahí respondiendo y estas cadenas infinitas de responder, ¿no? Bueno, en fin. El hombre no puede ya avanzar por su propia cuenta y mirando de frente, como lo quiere el orden paralelo y multitudinario de las cosas, sino que vive y se desenvuelve teniendo en cuenta el avance y la vida de su vecino, es decir, mirando individualmente el horizonte. Es decir, que la mirada del hombre capitalista ya no es una mirada cooperativa, es una mirada individualista. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo pedagogo marxista tiene que tener la agenda de hacer que su estudiante no sea solamente pues un competidor capitalista, sino un hombre cooperativo también, ¿no? Dice, muerto el capitalismo e instaurado el socialismo, bueno, acá no sé si ahí se podrá alguna vez, ¿no? Yo ahí soy más escéptico, el hombre cesará de vivir comparándose con los otros para vencerlos. El hombre vivirá entonces solidarizándose y a lo sumo refiriéndose emulativa y concéntricamente a los demás. No buscará batir ningún récord, ¿no? La típica, quiero llegar a 1 millón de likes, ¿no? No, buscará el triunfo libre y universal de la vida, ¿no? Acá quisiera detenerme brevemente en esto que dice Vallejo, ¿no? El hombre vivirá entonces solidarizándose y a lo sumo refiriéndose emulativa y concéntricamente a los demás, ¿no? Vallejo imagina la sociedad como un círculo, ¿no? Que está lleno de otros círculos, ¿no? Y que esos círculos distintos, al colaborar uno con otro, se van haciendo concéntricos y la sociedad va creciendo de manera circular, ¿no? No de manera direccional, ¿no? No como una flecha de competitividad, sino como un círculo que va creciendo a través de la solidaridad, ¿no? Eso a mí me parece importante. Justo ayer escuchaba a una filósofa argentina que se llama, quizás Luis tú la has escuchado, ¿no? Roxana Kramer, ¿te suena, Luis? ¿La has escuchado? ¿No? ¿No? Entonces, Roxana Kramer, búsquenla, a Roxana Kramer, sería bueno que tú la invites, tú que estás conectado con la gente de la UBA, ¿no? Y si la invitas, invítame a mí, por favor, quiero hablar con ella, ¿no? Entonces, ella decía que uno de los errores, tanto del liberalismo dogmático como del marxismo dogmático, es justamente esencializar al hombre, ¿no? Considerar que el hombre es solamente competitividad o considerar que el hombre es solamente cooperación. Falso. El hombre es tanto competitividad como solidaridad. Y creo que justamente lo que habría que hacer es enfatizar el lado solidario del hombre, ¿no? Porque ahora lo que se está enfatizando con esto del emprendedurismo es justamente la otra parte, ¿no? Entonces creo que aquí hay un problema, ¿no? Ahí, como dice José Luis, es filósofa, ¿no? Es una figura interesante, ¿no? Muy polémica, además, con su postura sobre el feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, simplemente para terminar esta participación, bueno, y luego Vallejo termina diciendo, ¿no? Al régimen de la concurrencia capitalista sucederá el régimen de la emulación socialista, ¿no? Entonces, frente a la competitividad capitalista, propone Vallejo la solidaridad socialista. Ahora bien, yo creo que entonces, ya para también no monopolizar la conversación, como bien dice Luis, creo que dentro de los tres factores o de los tres elementos que nos ofrece el marxismo, ya como les dije, sería, ¿no? Problematización histórica problematización histórico-crítica, ¿no? De todo lo que se enseña, uno, un programa del docente
basado no solamente en la problematización histórica, sino también en la praxis del contexto en el cual está viviendo, si no caemos en una escolástica, pues, academicista y probablemente desconectada de la realidad. Y como tercer punto, la cooperación como paradigma pedagógico, ¿no? Y eso también está en Makarenko, en este texto que es el poema pedagógico. Entonces ahí ya vamos un poco dándole forma, Luis, a estas cosas que quería decir sobre la relación. Y me faltan dos más, ¿no? Pero ya te doy la palabra. Bien, me pareció sumamente interesante la perspectiva que lanzas en torno a la concepción vallejiana. Por otra parte, a ver, hay un punto clave acá. El punto clave es que el materialismo en sí mismo no arranca con Marx ni termina con Marx. O sea, el materialismo se remonta a la época griega. Estaba pues justamente, ustedes sabrán justamente que Marx hace su tesis doctoral sobre un gran pensador, ¿no? Que es Epicuro, ¿no? Y justamente Marx defiende a Epicuro de muchas críticas que le hacen los helenísticos y otros personajes más. Pero acá hay un punto clave. Marx y Engels, al trastocar la dialéctica que había desarrollado Diderot y Holbach, plantea un elemento central y a mi criterio muy elemental, que es la introducción de la dialéctica al materialismo. Y hay unas leyes de la dialéctica, o sea, hay leyes de la dialéctica que nos permiten a nosotros los seres humanos situarnos en una realidad concreta y en función a eso determinar si nuestras ideas tienen terrenalidad o no, ¿no? Entonces hay una dialéctica, una ley, perdón, de la dialéctica, que es la ley de la dialéctica del cambio. Para aquellos que no tengan conocimiento tal vez de qué es dialéctico, en qué consiste, pueden empezar con muchos manuales, ¿no? Como el de Marta Horner, que es la chilena, ¿no? Introducción a los principios de la filosofía y otros textos claves que les pueden ayudar. Pero ¿cuál es el punto acá con este tipo de dialéctica, con la ley de la dialéctica del cambio? Es que tanto Engels, y si quieren después lo cito, Engels sostiene que no hay verdades fijas, que no hay conceptos estáticos, que todo está en constante cambio, o sea que hay una transfiguración constante, no solamente de la materia, sino también de lo que reposa sobre la materia, que viene a ser la consecuencia, ¿no? Espiritual, las ideas, la producción artística. Yo creo que eso tiene mucha validez en el plano docente por múltiples objetivos, pero algunos más claros y precisos es justamente la idea, pues, de entender, pues, de que, por ejemplo, en una clase de literatura, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de neoclasicismo, vamos a hablar de repente de romanticismo, de vanguardismo, de realismo, ¿no? Cada una de esas corrientes, cada uno de esos raudales, esas tendencias, en realidad, pues, tenían ciertas premisas, ciertas consignas claves que la motivaron, la motorizaron, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Marx, dice, bueno, es cierto, la perspectiva del romanticismo tuvo una visión muy armónica con la naturaleza, pero de repente las producciones literarias, las conceptualizaciones, las cosechas literarias actuales tienen otra visión. Entonces, el docente tiene que ser a captar esa idea de la ley de la dialéctica y decir, bueno, hay una transfiguración conforme al tiempo y en función a eso, cada uno debe tener su propio punto de vista. Y cito particularmente a Engel, a ver, déjenme buscarlo, porque creo que acá lo tengo. Bueno, a ver. Bueno, no lo encontré, pero Engel planteaba eso justamente en el Anti-Turing, o sea, en el libro que les planteaba. No tengo el texto en sí, pero se llama justamente La Revolución de la Ciencia del señor Eude Turing de 1878. Ahora, por otra parte, hay un texto que me parece clave, que se complementa, que nos da un enfoque de un Marx cada vez más completo, más integral, menos subjetivista. Y en función a eso, cada uno debe tener su Y eso justamente me parece que es la posición de un Marx, pues, que es desarrollado por un teórico inglés llamado Perry Anderson, ¿no? Perry Anderson, recuerden, pues, que es un teórico que el mismo Eggleton lo reconoció como el mejor teórico marxista británico, y él tiene un libro muy interesante que se publica en 1983 que responde Tras la huella del materialismo histórico, en donde Terry Eggleton justamente dice algo, citando más o menos a Perry Anderson, dice: afirmé anteriormente que el marxismo, como teoría crítica, que aspira a proporcionar una inteligibilidad reflexiva de su propio desarrollo, otorga en principio una prioridad a las explicaciones extrínsecas de sus éxitos, fracasos o estancamientos. O sea, yo creo que muchos vamos a poner hincapié tal vez en la palabra marxismo, pero lo más ideal es poner hincapié
en la palabra desarrollo. O sea, el desarrollo es un término muy interesante, muy bonito. ¿Por qué? Porque creo que encaja más con la metodología marxista, de mi punto de vista, y más que todo con nuestra realidad personal. O sea, hay una consigna también que decía, pues, un filósofo, un divulgador filosófico argentino muy conocido, seguro ustedes lo conocen porque han visto su programa, que se llama Darío Stanraiver. Darío Stanraiver decía, cuando hablaba sobre Marx, decía justamente un punto central, decía, todos los sólidos se desvanecen en el aire, que es una parafraseo de lo que establece, ¿no? Marx también. Pero también decía lo siguiente, para Marx, lo que hoy es, ayer no fue, y lo que hoy es, mañana no será. Entonces, ese cambio, el ideal de cambio, yo creo que es central para entender a Marx y Claro, también para entendernos a nosotros mismos, ¿no? A veces nosotros pensamos muchas veces, no verdaderamente, si mi estudiante, por ejemplo, tuvo problemas académicos en un momento, siempre va a ser así, ¿no? En realidad, hay muchos factores que confluyen, se convergen y transforman una realidad X en una realidad Y, en una realidad Z, y eso creo que es un punto clave, que muchas veces nos manejamos con estigmas, ¿no? Decimos muchas veces, por ejemplo, no, si esa persona fue malvada en una época de su vida, siempre lo podrá ser. Y hay un texto de Los Miserables de Víctor Hugo, que ustedes lo habrán leído probablemente, que es un clásico que se responde al nombre de Los Miserables, ¿no? Y en ese texto hay un punto clave que, reforzando la idea de Javier, quisiera acotar, es el tema de comunidad, también cómo la comunidad en sí, lo colectivo, constituye el individuo, ¿no? Un poco alejándose de la lógica individualista, porque se recuerdan Jean Valjean, y Jean Valjean era un personaje, pues, que tuvo que robar por necesidad, o sea, para alimentar a sus hermanas, ¿no? El personaje central que luego se convierte en el tío Magdalena y luego rescata a Cosette. Entonces, este personaje nos muestra, a mi criterio, de una manera más clara y precisa, yo les animo a leer los que no han leído, la idea de el tipo de dialéctica del cambio, ¿no? De entender la realidad en función al cambio. Porque si nosotros jugamos, por ejemplo, al Jean Valjean, que era delincuente, y lo comparamos con el Jean Valjean, que fue alcalde, y con el Jean Valjean, que, por ejemplo, vio la boda de Cosette con Mario, yo creo que hay una diferencia tremenda entre esos tres personajes, ¿no? Y entonces yo pienso que desde el plano literario eso se puede ejemplificar en un plano real también, ¿no? O sea, esa idea del cambio, de no ver a la gente estática, no ver las verdades incuestionables, de siempre cuestionarlo todo, esa visión central y que a mí me parece interesante. Y un punto más, y con este punto cierro mi intervención en esta ronda, es el tema de la soberanía intelectual del estudiante. ¿Y dónde punto con esto? Apunto a lo siguiente, que hay una idea central que va circulando, la idea, el manifiesto comunista, por ejemplo, que es un texto clave de 1848, que es la idea de enajenación. O sea, la enajenación, en simples palabras, es ser lo que otros quieren que tú seas. Entonces, muchas veces se ve al docente como un configurador mental de estudiantes. O sea, dicen, bueno, yo soy el docente y ustedes solamente vienen a recibir conocimientos, captar conocimientos. No, pero profesor, mi realidad sucede esto de otra manera. No sé, señor, eso está en el libro y tú vienes a recibir mi conocimiento. El marxismo se opone a eso y dice claramente lo siguiente, no, lo que se busca es entender primero el proceso de enajenación, o sea, cómo muchas veces no solamente el trabajador, porque esa es la tesis pues, de Marx, ¿no? Cómo se configura el trabajador en función a la sociedad de clases, sino yo creo que desde la metodología de la enajenación de Marx se puede extrapolar a la cuestión pedagógica y en función a eso se puede decir, bueno, nosotros no debemos permitir pues de que los estudiantes pierdan su voz, los estudiantes se olviden que también son seres pensantes, seres con criterios, seres con capacidad y seres con mucha cualidad racional. Y para esto, y cerrando mi intervención, cito un texto clave. A ver, ¿dónde estaba? Discúlpeme. Acá está, ya lo encontré. Es de Lefebvre, que muchos lo consideraron uno de los teóricos marxistas muy conocidos, muy rimbombantes a partir de 1960. Y curiosamente, un año después de 1960, Lefebvre publica un libro en 1961. El libro se llama Marxismo. Y bueno, es traducido al español allá en Buenos Aires, en México y en otros lugares de Latinoamérica también, ¿no? Y en España, obviamente. Y dice Lefebvre, citando, ¿no? Mucho antes que Nietzsche, y más concretamente que él,
Por poseerlo de un modo más social, Marx tuvo el sentido de la tierra. Su materialismo toma al hombre terrestre y carnal y lo acepta tal como es en la multiplicidad de sus aspectos. Toma en cuenta los datos de la biología, de la antropología, de la fisiología. Para él, el hombre es un ser natural dado como tal. ¿Qué significa ello? Que para el marxismo dialéctico el pensamiento y la conciencia, el espíritu humano, no existen o no son más que epifenómenos de ningún modo, dice. El pensamiento es una realidad y precisamente es una realidad eh, que nace, crece, se desarrolla y quizás muera y morirá como la especie humana y con ella. Yo creo que acá se refuerza ese punto de vista que tenía, ¿no? De la transformación de la dialéctica del cambio, se refuerza también pues el tema central, que también lo plantea Lefebvre, ¿no? De ver a un Marx que reconoce la integralidad del hombre y por ende también la del estudiante, ¿no? O sea, no solamente en su faceta de estudiante, sino en su faceta más interna, ¿no? En su faceta antropológica, biológica, social, qué sé yo, psicológica. O sea, Marx nos propone eso, ¿no? Nos da un enfoque holístico de cómo ver al ser humano. Muchas veces los docentes vemos al estudiante simplemente como un estudiante, o sea, dejamos de lado otras cualidades que ellos puedan tener, problemas mentales, problemas biológicos. Entonces Marx nos propone eso, no, un momento, vean al estudiante en todas sus formas y en función a todas las formas que podemos entender del estudiante, saquemos nuestras conclusiones. Entonces, nos da ese enfoque holístico y yo creo que ahí, cerrando mi intervención, se demuestra claramente que hay una perspectiva más holística, más completa de cómo entender al estudiante y menos dogmática, más abierta, más perspicaz con los nuevos ismos, más perspicaz con las nuevas innovaciones metodológicas, no solamente en el plano de la pedagogía, sino en todas las ciencias. Entonces, yo creo que ahí tenemos 3 puntos. El entender nuestra transformación intelectual desde la ley del cambio, buscar la soberanía del individuo desde un punto de vista intelectual, no formatear la mente de los estudiantes, sino ofrecerle todas las herramientas para que ellos también puedan sacar sus propias conclusiones en función a sus propios contextos. Y 3, entender claramente que al estudiante se le debe evaluar de múltiples formas, no solamente desde un punto de vista educativo, sino de un punto de vista social, y entonces eso nos puede incluso acercarnos más al estudiante y ver la otra parte, ¿no? La otra cara de la medalla de la personalidad del estudiante, y tal vez desde esa otra cara de la medalla podemos encontrar los remedios que estamos buscando como educadores, pedagogos o docentes. Ahí cierro mi intervención. Y disculpe, no quiero monopolizar el diálogo y te cedo la palabra a Javier. Sí, bueno, me parece que lo has dicho bastante bien, ¿no? Eso me parece mucho eso de la ley del cambio, ¿no? En términos poéticos es curioso, ¿no? Porque eh, en términos retóricos, ley del cambio es un oxímoron, ¿no? Porque se supone que el cambio es lo que cambia y la ley es lo que no cambia, ¿no? Entonces, ley del cambio es una paradoja linda, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Creo que justamente lo que nos propone, eh, no sé si llamarlo solo Marx, ¿no? El materialismo o la dialéctica, ¿no? Me acuerdo, pienso mucho en Walter Benjamin, por ejemplo, cuando hablaba sobre, ¿no? O no sé si Walter Benjamin, ¿no? Pero la teoría crítica, sobre todo sobre una dialéctica infinita, ¿no? O sea, digamos que el cambio nunca acaba, ¿no? Digamos, la única ley de la historia es su propia transformación, ¿no? Entonces me parece que eso también es súper interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces sí, yo con eso estoy bastante de acuerdo, ¿no? Y ahora, eso se le puede enseñar al estudiante, como tú bien lo has dicho, desde los griegos. Pienso, por ejemplo, en el Eclesiastés de la Biblia. Acá, los que están escuchando, si no han leído el Eclesiastés, lean, ¿no? Esa frase famosísima, no hay nada nuevo bajo el sol, vanidad de vanidades. Bueno, eso es bíblico, pues, ¿no? Entonces, hay que también leer esto, esa idea de que todo cambia y que nada permanece, es también parte de la sabiduría bíblica, incluso de la sabiduría oriental, pienso en el Tao, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco, pero eso me parece que sí, ¿no? Igual haría hincapié, porque un poco, digamos, lo que me interesa es ver cuál sería lo específico, ¿no? Del marxismo. Creo que la idea de cooperatividad es históricamente problematizada, eso es muy marxista,
¿no? Yo diría que allí habría que, ¿no? Un poco para, como diría el buen Aristóteles, ¿no? Para ver el género, la diferencia específica y la especie, ¿no? Digamos, lo que caracterizaría al marxismo justamente es la problematización histórica a través de la praxis dentro de una perspectiva antropológica comunitaria o colectiva. ¿No? Entonces creo que eso es un poco, y yo creo que y eso es importante decirlo, porque eso nos permite, ¿no? Discrepar y polemizar con quienes no están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente decimos que el marxismo es el cambio, ¿no? Muy difícil que se opongan, pues. Evidentemente, la historia es cambio, ¿no? Pero en cambio, si ya metemos el factor, por ejemplo, colectivo, colectivista o cooperativista, ahí entramos ya a polemizar, por ejemplo, con una perspectiva educativa, por ejemplo, más liberal o capitalista, ¿no? Entonces, por eso hacía bastante énfasis en esto de la cooperación como agenda, o como, más que como agenda, como programa de una pedagogía propiamente marxista y no dogmática, ¿no? Entonces, mira, ya vamos 3 pilares, ¿no? ¿Cuál sería mi cuarto pilar de una pedagogía marxista no dogmática? Y tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Y es justamente la búsqueda de la propia voz del estudiante, pero una voz que se reconozca histórica, ¿no? Es decir, que el estudiante sepa que tiene una voz particular, individual, pero que sepa que esa voz pues no es eterna, no es verdadera en sentido absoluto, sino que es verdadera, en primer lugar, para él, y en segundo lugar, es verdadera en sentido histórico, porque surge de una problemática concreta, ¿no? Y acá sí es bien interesante hablar de esto porque mucha gente que probablemente esté escuchando, si es que están escuchando gente que no es marxista o que no le gusta el marxismo, ¿no? Siempre se le achaca al marxismo el tema del pensamiento único, ¿no? Y creo que ahí hay que problematizar eso porque por eso yo hice la diferencia desde el inicio de esta conversación, ¿no? Diferenciar entre el marxismo como ideología dogmática cerrada, ¿ya? Y el marxismo justamente como problematización histórica desde la praxis concreta, segunda tesis de Feuerbach, ¿no? Y nuevamente quiero citar a César Vallejo, ¿no? Siempre un poeta ayudándonos aquí, ¿no? Siempre un poeta ayudándonos. Entonces voy a compartir para leerlo juntos. Y miren lo interesante que es César Vallejo cuando habla sobre esto. Vamos a leer un texto que se llama Arte y Revolución, ¿ya? Es de la misma época del Contra el Secreto Profesional que leímos hace rato, ¿ya? Arte y Revolución. Y acá Vallejo va a criticar a los marxistas dogmáticos. Y miren cómo los critica. Y díganme si esto no es actual hoy en día. Voy a leer a Vallejo y luego lo comentamos brevemente. Dice Vallejo, llamé en la calle a un intelectual revolucionario, ¿no? Ahí, revolucionario entre comillas. Vallejo está haciendo cachita ahí, ¿no? Paladín ortodoxo y fanático del arte al servicio de la causa social, y le dije, ¿no? Entonces Vallejo está llamando a un marxista, pues, de partido. Venga usted a oír un trozo de música, le dice Vallejo, y va usted luego a decirme si esta música es revolucionaria o reaccionaria, clasista o socialista, proletaria o burguesa. Nos detuvimos ante la puerta de una casa desconocida donde alguien tocaba al piano una partitura. Tanto el intelectual revolucionario como yo desconocíamos esta música. El título de ella, el nombre de su autor y el del pianista. Terminando el trozo, el trozo de música, ¿no? El intelectual revolucionario se vio en apuros para responderme. Temía dar su opinión y temía equivocarse. Apunten eso, ¿eh? El temor a dar su opinión y el temor a equivocarse. Un poco tomo lo que dice quienes nos están viendo Álvaro Sosa, ¿no? El estudiante como alumno sin luz y el infante sin voz, ¿no? Acá es también, podemos hacer una relación, ¿no? ¿Por qué teme dar su opinión y equivocarse? Probablemente porque considera que no tiene una voz, que no tiene una luz, que no tiene una perspectiva sobre la realidad. Bueno, estuvo a punto de aventurarse, el intelectual dogmático, a decirme que esa música era reaccionaria. Pero, ¿y si su autor era un artista conocido y tenido por la crítica marxista como revolucionario? Iba a decir por momentos que estábamos ante un arte evidentemente clasista, o sea, lo contrario, ¿no? Pero ¿y si la pieza llevaba un título Au-dessus de la mêlée? O sea, si tenía un título pues revolucionario, ¿no? La cosa en verdad
resultaba escabrosa. El intelectual revolucionario, paladín ortodoxo y fanático del arte al servicio de la causa social, vaciló, evadió en suma la respuesta y acabó por engolfarse en textos, opiniones y citas de Hegel, Marx, Freud, Bukharin, Barbius y otros, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Vallejo aquí? ¿No? En términos pedagógicos, que el gran peligro del dogmatismo, venga de donde venga, aunque Vallejo se refiere al dogmatismo marxista, es que terminen nuestros estudiantes sin voz, ¿no? Primera cosa terrible, que los estudiantes consideren que no tienen voz, que no tienen una perspectiva válida sobre la realidad. Y otra cosa gravísima es que los estudiantes tengan miedo a equivocarse, ¿no? Y eso es terrible. Y miren qué interesante lo que dice Vallejo al final, ¿no? Cuando uno tiene miedo a equivocarse y es dogmático, ya no habla por sí mismo, que es un poco lo que decía Luis, sino comienza a hablar citando a otros. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Cuando conversen con alguien y comienzan a decir, pero Hegel dijo, pero Marx dijo, pero Freud dijo, pero Bukharin dijo, pero Barbius dijo, aguántame, pero ¿qué tienes que decir tú sobre la realidad, no? Quizás el debate que estamos teniendo es un pseudo debate, ¿no? Simplemente que estás intentando hacer que la realidad se acomode a la teoría, ¿no? Y volvemos a la segunda tesis de Feuerbach. La realidad no debe acomodarse, apunten eso, la realidad no debe acomodarse a la teoría, sino la teoría debe acomodarse o en todo caso construirse a partir de los problemas prácticos de la realidad. Al revés, ¿no? Y es justamente el marxismo dogmático, pensemos por ejemplo en el estalinismo, lo que logró, ¿no? Querer que la praxis se adaptara a la teoría y no al revés. Eso es ir en contra de Marx, pues. Ya si ustedes son marxistas no pueden ser así. Ya, ¿no? Luis comenzó muy bien con la segunda tesis de Feuerbach, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Entonces, cuarto pilar de una pedagogía marxista desde mi punto de vista, ¿no? Primer pilar, para los que recién nos están escuchando, problematización histórica crítica de todo lo que se le enseña al estudiante. Uno, y hay que enseñarle todo, desde la Biblia, pasando por los griegos, lo grecolatino, lo moderno, lo andino, etcétera, etcétera. Dos, un programa. El profesor tiene que tener un programa que esté basado en esta problematización histórico-crítica de la realidad y en la praxis concreta desde la cual está enseñando y en la cual se inserta, ¿no? Si no caemos en el escolasticismo pedagógico, es decir, una pedagogía desvinculada de la realidad, y eso está en contra de la tesis de Feuerbach. Tercer punto, como parte de este programa, una pedagogía que privilegie o que haga énfasis sobre todo en la cooperación frente a la competitividad, entendido como individualismo extremo, ¿no? Eso es muy peligroso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago mis clases, le digo a mis estudiantes, ¿no? Bueno, vamos a tener examen parcial colaborativo, señores. 4 personas hacen examen parcial. Profesor, pero ¿cómo es esto? ¿No? Pero ¿y si el otro es vago? Bueno, pues tienen que conversar. Si no, ¿cómo? ¿No? Tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Ya luego ya mis estudiantes me han dicho, profesor, que son medio capitalistas mis estudiantes también, me han dicho, profesor, mejor déjelo a la libre elección, ¿no? Examen individual o examen colaborativo. Bueno, ya he accedido. Entonces ahora ya hay examen individual para los que quieren hacerlo solos y examen colaborativo para quienes quieren hacerlo de manera colaborativa, ¿no? O cooperativa, que me gusta mucho. Y cuarto punto de una pedagogía marxista no dogmática sería la búsqueda de la propia voz o la construcción, como diría Luis, ¿no? La construcción constante de la voz del estudiante que se entiende como sujeto histórico, ¿no? Es decir, el estudiante se problematiza a sí mismo como sujeto histórico, ¿no? Y eso me parece clave. Y es algo que la educación no está haciendo. Y acá termino con esto para darle la palabra a Luis. ¿Por qué no está haciendo? Y miren, acá voy a ser polémico, ¿no? Y acá vuelvo, acá cito a varias autoras, Camille Paglia en los Estados Unidos y a Roxana Kramer en la Argentina, ¿no? Para problematizarnos como sujetos históricos, ¿qué necesitamos? A ver, piensen.
conocer la historia, conocer la historia, ¿no? Entonces, un profesor, por ejemplo, que a su estudiante le dice, hay que reivindicar a los homosexuales, hay que reivindicar a las mujeres, pero no le enseña toda la historia que ha habido detrás y no problematiza esa lucha histórica, es un profesor que está teniendo una práctica capitalista, en este sentido, porque está dejando al estudiante sin historia, ¿no? Sin horizonte histórico. Y eso es bien peligroso, gente. Profesores, si ustedes me escuchan, es bien importante que el estudiante tenga un horizonte histórico, es decir, ¿qué pasó hace 5.000 años? ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en el mundo grecolatino? ¿Qué pasó en el mundo medieval? ¿Qué pasó en el mundo moderno? ¿Qué pasó en la modernidad? ¿Qué pasó en el Renacimiento? ¿Qué pasó en el siglo XIX? Hay estudiantes que creen que el mundo comenzó en el siglo XIX, no puede ser, pues, ¿no? Entonces, si algo quiere el capitalismo, ¿no? Yo usualmente no hablo así, es un poco abstracto decir el capitalismo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo podría decirlo? Si algo quiere de nosotros una ética de la competitividad, ¿no? Es justamente dejarnos sin historia. Y eso es bien peligroso, ¿no? Entonces creo que hay que volver a tener estos cursos panorámicos, ¿no? Tanto en la universidad como en la educación básica regular, ¿no? Entonces, cuarto punto, para darle la palabra a Luis, búsqueda de la propia voz histórica del estudiante. Bien, eso sería. Bien, particularmente son reflexiones muy interesantes. Yo, por mi parte, bajo mi lectura, quería hacer una inflexión de dos posturas, algunos pueden mirar un poco contradictorias o polarizadas, que es la del liberalismo y la del marxismo. Bueno, porque muchas veces dicen, no, lo que pasa es que los marxistas simplemente viven citando a marxistas, ¿no? O que dicen, ah, no, si citas a Marx, ese es otro prejuicio que también circula, es que eres un marxista y cuando eso podría ser una falacia o podría ser un error, ¿no? Muy grave, porque eso también nos invitaría entonces a pensar, entre comillas, de que si uno lee la Biblia quiere decir que uno es un feligrés furibundamente dogmático y cuando necesariamente hay Claro, ateos que leen la Biblia, ¿no? El varón de Holbach leía mucho la Biblia, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, yo creo que podemos llegar a un consenso. Y en ese sentido, un poco agarrando la tradición de Marx, planteo lo siguiente. Hay un texto de un liberal, para que no digan de que aquellas personas que abrazamos la metodología marxista, okay, hay un texto de un liberal que, para que no digan que los que abrazamos la metodología marxista simplemente nos concentramos en entender a Marx y a sus interpretadores, futuristas o no, hay un texto de Kant pues, que responde al qué es la ilustración. Y en ese texto se especifica claramente lo siguiente, ¿no? Dice, en palabras del buen Kant, del filósofo de Königsberg, del doctor Reloj, dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. O sea, desde el punto de vista de Kant, la inteligencia está presente en nosotros. Si no, este problema se basa en la decisión y valor para servirse por sí mismos de ella sin la tutela del otro. O sea, siempre ese lazo de dependencia con el tutor, ¿no? Y Kant, en signo de exclamación, dice, ten el valor de servirte de tu propia razón. Y ahí el tema de la ilustración. Y ahí, bueno, Kant en esta manera también nos invita a ejercer más nuestro razonamiento y a encontrar más nuestra propia voz o lo que Javier hablaba justamente de la idea pues de entender que nosotros también tenemos una experiencia en la espalda o la historia en la espalda, como diría Hegel, y en función a eso nosotros podemos proponer ciertas verdades, ciertos enunciados, ciertas afirmaciones que deben someterse al juicio de la terrenalidad, y me parece sumamente importantísimo eso, pero también Kant llega a este punto y de ahí lo voy a anexar con Marx. Ustedes se preguntarán cómo podemos conciliar, ¿no? A Marx y a Kant. Bueno, en realidad hay que entender pues de que Marx leyó mucho a Kant, ¿no? Y Hegel leyó mucho a Kant, o sea, hay un lazo de ahí de incorporación, un poco la lógica de Georges Duby.
Dice, la pereza y la cobardía son las causas de que una tan grande parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de aquella tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse de tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, y así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Acá quiero detenerme y quiero centrar un poco la atención en este punto, ¿no? Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Yo creo que este punto de Kant es clave para insertarlo dentro de la metodología marxista. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, el marxismo, y tal vez lo dice de una manera muy latente, por sentido común, invoca a una cualidad humana muy, tal vez, muy extraviada en estos tiempos posmodernos, que es la razón, o sea, la lucidez, el ejercicio de razonamiento. Mayormente, y ya lo plantea también Javier y otras personas y otros teóricos también, y yo también siempre lo he planteado, bueno, desde que tuve uso de razón, de que debemos ver a los libros como guías y no como un objeto talmúdico que hay que repetir para todo tiempo y lugar y donde van a estar las respuestas. O sea, ese es el punto que también se inserta con Marx, porque Marx nos dice, y volviendo otra vez a las tesis de Feuerbach, y si quieren de ahí me voy un poco con Mariatti, pero bueno, lo dejo con las tesis de Feuerbach por ahora. Dice, ¿no? Determinar la validez, parafraseando, la validez o la falsedad de un concepto en función a la praxis. O sea, en la praxis se determina la validez o la falsedad. ¿Y esto cómo se puede conjuntar con Kant, ¿no? Un liberal? Dice, un marxista, un liberal, ¿cómo pueden llegar a conversar en un mismo café? Pero el punto es acá, ¿no? Que en la medida, pues, de que nosotros reconozcamos de que los conceptos, las ideas preestablecidas, fijadas en los libros, en las academias, en las instituciones universitarias de enseñanza media o elemental, han sido tejidas bajo un contexto que tal vez no se ajusta al nuestro, va a depender de nuestra capacidad de razonamiento, de nuestra capacidad de pensamiento en decir, bueno, esa idea lo dice tal autor, lo dice tal filósofo, lo dice tal poeta, pero veamos pues si esa idea funciona en mi realidad. Pero para ello tengo que pensar cómo está estructurada mi realidad, o sea, cómo está constituido ontológicamente mi estadio existencial. Y en función a eso yo tengo que decir, bueno, en función a este pensamiento que tengo, puedo darle la razón a tal escritor en este sentido y discrepar en otro sentido. O sea, y hay un poco que estas dos cualidades de dar razón y criticar se articulan en una misma columna vertebral que viene a ser pues la capacidad de pensamiento, ¿no? O sea, yo pienso entonces desde ese punto de vista de que el marxismo en sí mismo, filosóficamente hablando, y esto lo acabo de mostrar con el texto de Kant, nos ofrece aperturas, nos ofrece puertas, ventanas, puentes para conectar con otros modelos de pensamiento que tal vez a la luz de la visión más mediática parecen opuestos al marxismo, ¿no? O sea, dice, oye, pero Kant era un liberal, ¿cómo vas a...? O Hegel, porque también era un liberal, pero en realidad se pueden hacer tantas conexiones, pero alguno puede decir, no, pero si haces una conexión, haces que el marxismo pierda su quintesencia y al final, pues eso termina como una especie de traición, ¿no? Estás traicionando al marxismo porque no repite lo que dijo Marx. No, yo pienso que no, yo pienso que el verdadero marxismo, como ya lo vengo repitiendo, si hay una palabra que lo resume en sí metodológicamente es la palabra apertura. Apertura de pensamiento, apertura de ideas, flexibilidad al cambio, entender tu posición en la historia, no de una manera dogmática, fija, estática, irremovible, sino una visión flexible. Y eso creo que es un punto central que acá quería rescatar. O sea, primer punto central, la idea de marxismo como un sistema o un andamiaje filosófico que permite aperturas con otros modelos de pensamiento que también están juntos o pueden estar incluso en veredas o linderos opuestos. Primero punto. El segundo punto que quería lanzar en función a esto, ¿no? Es que
Marx entonces nos propone eso, o cómo podemos terrenalizar esta conciliación aparentemente imposible entre un marxista y no necesariamente pues una persona pues que no es marxista, ¿no? Yo pienso particularmente de que si bien un marxista claro, fijo, pensante, diría pues bueno, si Marx me ofrece esa idea, yo cómo lo puedo aplicar en mi vida práctica. O sea, supongamos que soy un comunista, ¿no? Soy un comunista y veo un liberal, entonces yo digo, bueno, es liberal, ya nos sentamos a conversar y bueno, entonces, y en función a eso podemos decir pues posiciones opuestas, ¿no? No, pero es así. Entonces, lo más importante, y yo creo que desde un punto de vista Mar no lo propone, pero lo deja así como para levantar el telón y uno decir, bueno, si lo cumplo o no, es justamente decir, eh, bueno, hay un punto central acá. Tú puedes pensar diferente a mí y yo puedo pensar diferente a ti, pero lo más importante es encontrar en qué podemos ponernos de acuerdo en función a la diferencia o lo que planteaba un viejo amigo que también tiene la razón, que es Adolfo Pérez Esquivel, decía, ¿no? Si ustedes piensan y yo le doy la razón en esto, discrepo en otras cosas, pero le doy la razón en esto, si ustedes piensan que particularmente una democracia o un sistema estable de gobierno, de convivencia, consiste en que todos deben pensar iguales o que todos deben aceptar tu punto de vista, verdaderamente estás equivocado o están equivocados, porque lo que debemos es aprender a vivir con las diferencias, aprender a vivir con las desigualdades, o sea, no en términos económicos, ¿no? Sino en que aprender a respetar la posición ajena. Y Marx tal vez no lo deja de una manera abierta, pero sí necesariamente nos da los hincapiés. O sea, esa idea de apertura y solidaridad con las posiciones opuestas, uno, la idea también de vincular o instrumentalizar posiciones opuestas, son dos puntos capitales que quiero señalar. Y otro punto capital que Marx también nos dice, y respondiéndole a César Chambergo, yo pienso que no hay una contradicción, pienso que hay una superación más bien, César. ¿Por qué? Porque, como verás, yo puedo citar textos, pero no me encasillo a ellos, ¿no? O sea, yo puedo partir de ese razonamiento para desplegarme a otros sentidos y yo le doy mi razón y discrepo con Marx en muchas cosas, por ejemplo, ¿no? En la concepción que tenía sobre el fin del capitalismo. Yo en ese sentido discrepo mucho porque, como usted ya, no solamente es una crítica que parte del marxismo, sino parte del liberalismo, ¿no? Que de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y otros más. Entonces yo pienso fundamentalmente que los libros son guías y lo que estamos haciendo acá es presentar una lectura marxista. Bueno, nosotros podemos dar nuestro punto de vista, pero simplemente son guías. No debemos perdernos tampoco en la idea de que son guías y que son mapas, porque si nos pensamos que el mapa es la calle y no es el mapa, lo que vamos a hacer probablemente en el futuro es chocarnos con una piedra y al final golpearnos la cabeza. Entonces yo pienso que, pero tampoco podemos prescindir de los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos prescindir de los textos, de citar puntos de vista, y eso un poco que se encadena con la lógica marxista, porque Marx, y no solamente los marxistas, sino las personas que razonan, pienso, nos proponen que en función a la diversidad de pensamientos, podemos sacar lo nuestro, podemos sacar nuestro propio criterio. Imagínense, pues, cómo un estudiante puede sacar su criterio, qué sé yo, sobre la educación, si no tiene múltiples puntos de vista que le ofrecen realidades distintas y en función a esas multiplicidad de realidades, el estudiante en sí mismo saca su propio criterio. O sea, pero para tener múltiples puntos de vista, pues tienes que citar autores, ¿no? Tienes que citar a Dargen, tienes que citar a Lefebvre, tienes que citar al mismo Marx, a Plutarco, a Demócrito, a Aristóteles, a Foucault, a Balibar, ¿no? O sea, tienes que citar a muchos. O sea, pero lo lógico es que en función a esa multiplicidad de visiones que se integra en una pedagogía, el estudiante sea capaz de reconocer aquellas ideas que se vinculan más con su propia existencia y con su realidad y en función a eso, reconocer si puede servirle o no, en función a la lógica metódica que proponía Marx, ¿no? Claro, yo puedo citar otras ideas tal vez más personales, pero la temática de la conversación es pedagogía marxista, ¿no? Y tengo que remitirme a esos textos para necesariamente dar una lectura o varias lecturas, porque no estoy citando solamente a Marx, acabo de citar pues a Lefebvre, Javier acaba de citar a Vallejo, y creo que y hace poco acabo de citar a Kant, ¿no? O
O sea, la lógica es mostrar múltiples lecturas y en función a eso sacar nuestra propia conclusión. Y creo que eso es lo más interesante, pues, ¿no? De la lógica marxista. Y bueno, más bien felicitar a César porque en función a esa pregunta, yo creo que podemos entender más a Marx. ¿Y cómo así? O sea, ¿cómo puede decir, no? Si no está cayendo la contradicción. Bueno, en realidad, ¿por qué? Porque el término contradicción es muy interesante. El término contradicción está muy apegado a la lógica hegeliana, supuestamente. Pero la contradicción en sí misma solamente es un eslabón que debe ser superado por la misma palabra que acabo de decir, de una manera gramaticalmente un poquito diferente, que es la superación. Y entonces, lo más interesante, y acá lo propongo, ¿no? A todos los que están escuchando esto, es que no se encasillen en un texto, en una poesía, sino simplemente vean como mapas, como herramientas, como vistas alternativas a lo que puede ser su problema. Porque recuerden, por ejemplo, Vallejo pudo haber escrito ese texto maravilloso que Javier acaba de citar, pero ¿en qué contexto fue? ¿Cuáles fueron las relaciones sociales de producción de aquella época? ¿Cuáles eran los fenómenos culturales de aquella época? Pensemos si esos fenómenos culturales de esa época son iguales a los nuestros. Y si no son iguales, entonces necesariamente tenemos que plantear de una manera talmúdica su reproducción en nuestro contexto temporal. Yo creo que ahí podemos cuestionar también, César, o cualquier otro que están escuchando. También pensemos también en la idea, pues, de repensar la idea, pues, de una lectura marxista que no necesariamente se encasille con la vida, pues, necesariamente más ortodoxa, y para eso necesariamente tenemos que tener múltiples posturas de vista, porque, bueno, uno podría, pues, no dar un monólogo sin citar a nadie, y uno puede decir, bueno, apelé a mi razonamiento y se acabó, lo hice y punto. Pero nos olvidamos de que estamos frente a un público que no solamente quiere tal vez conocer la postura de Javier Suárez o Luis Fernández, sino quiere conocer otras posturas alternativas, tal vez de personas que son de este tiempo o que fueron pues de 1900, 1800, o como Javier mismo dice, no solamente hay que pensar que la historia nace a partir del siglo XIX hacia adelante, sino también hay que pensar en los griegos, hay que pensar en los helenísticos y a partir de eso sacar nuestro propio criterio, ¿no? O sea, yo pienso que por ahí va la lógica también del marxismo, de entender que tenemos un conjunto de ideas y en función a ese conjunto de ideas, pues podemos sacar las nuestras en función a nuestra realidad. Y si no nos sirven, las cambiamos, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, qué sé yo, una vestimenta o una zapatilla que se desgasta, las tienes que cambiar o la tienes que mandar a reparar. Igual una idea, si no te sirve, el marxismo te dice, bueno, si no te sirve en la práctica, cámbiala por una que sí te sirva, nada más. Y bueno, para cerrar y sintetizar todo esto, primera idea, ¿no? que abordaría es que el marxismo nos permite esa posibilidad no encasillada de articular su metodología con otras ramas que paradójicamente pueden estar en la otra vereda filosófica o política, uno. Dos, el marxismo también nos propone una idea central de pensar a la diferencia como una oportunidad. O sea, pensar en lo diferente como una oportunidad para que nosotros mismos nos reconozcamos en nuestro presente y en función a ese presente determinar una convivencia saludable, tranquila, sosegada, estable y construir la idea de comunidad, ¿no? Porque qué paradójico sería, ¿no? Pensar la idea, pues, de que no respeto la idea ajena, pero quiero construir la comunidad. Entonces, si no vas a respetar las ideas ajenas, te quedas sin personas que piensen igual que tú y al final lo construye tu comunidad, pues, ¿no? Perdón, no piensen igual que tú, no las respetas y al final, pues, ¿con quiénes construyes tu comunidad? Si no tienes gente con quien puedes sentarte a dialogar, a llegar a un acuerdo, a pensar inflexivamente en ciertos puntos, ¿no? Y la tercera idea que me parece central del marxismo, y lo vuelvo a repetir, es la idea, pues, de pensar a las múltiples vistas teóricas como una oportunidad para reconocer una puerta interna que es la de nuestra propia voz. Eso cierra mi palabra y si Javier quieres terminar, no sé, te cedo la palabra. Me has, me has agarrado comiendo. Disculpen, disculpen. Sí, yo
Con respecto a lo del citado, bueno, sí, pues, ¿no? En realidad, hay un autor que se llama Chesterton, inglés, ¿no? Y él decía que la verdadera democracia es la democracia en la que los muertos tengan una voz. Apunten eso, ¿eh? La verdadera democracia es la democracia en la que los muertos tengan una voz, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo eh, hacemos que los muertos tengan una voz? Citándolos, ¿no? De hecho, ahí eh, les propongo a Luis y a César, que están escuchando, ¿no? Citar a alguien es un acto casi mágico, ¿no? La cita es invocar a quien ya no está con nosotros. Y eso es parte es una característica mágica de nosotros, ¿no? De hecho, siento que a veces el capitalismo quiere que no citemos porque, no sé si el capitalismo, ya un poco soltando esas categorías, ¿no? Eh, Siento que eso es un poco una actitud de, no sé, de no reconocimiento al pasado, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en eso porque no es el tema de hoy, ¿no? Ahora, una cosa que es importante y quería ya y también ir terminando con este tema, ¿no? Creo que un último punto de una pedagogía marxista, ¿no? Es la crítica radical del binario mente-cuerpo, ¿no? Y pienso sobre todo en los manuscritos de 1844, ¿no? Entonces me parece que ahí Marx habla, por ejemplo, sobre, voy a poner por acá, estoy poniéndolo también en pantalla para que ustedes puedan chequearlo, ¿no? Crítica radical del binario mente-cuerpo, ¿no? ¿No? Entonces, me parece que también es importante decir esto porque en los manuscritos de 1844 Marx se da cuenta sobre, por ejemplo, cómo los sentidos, ¿no? Que es nuestro cuerpo, también tienen una evolución histórica, ¿no? De hecho, él habla también cómo los sentidos se van historizando y se van desplegando, ¿no? Una cosa es poder, digamos, ver un paisaje y otra cosa es poder ver un cuadro de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces ahí también hay un progreso en la propia materialidad que es nuestro propio, que es nuestro cuerpo en la historia, ¿no? Si no, seguiríamos siendo pues cavernícolas, ¿no? No tengo nada en contra de los cavernícolas, pero bueno, prefiero ser un homo sapiens y estar en mi casa tranquilo, ¿no? Entonces creo que también ese punto de cuestionar el binario mente-cuerpo es también importante y sobre todo porque suele haber una caricaturización del materialismo de Marx, ¿no? Asumiendo que Marx solamente estaba pensando en la materia, en el martillo y todo y eso. Y no es necesariamente cierto eso, ¿no? O sea, acuérdense, ¿no? La praxis para Marx es un compuesto, ¿no? De intelectualidad y materialidad, ¿no? Es imposible, ¿no? Solamente, de hecho, Marx se oponía a un materialismo vulgar, ¿no? Que considera que simplemente entender la materia es el cuerpo, ¿no? No, pues, no. Estamos hablando de un proceso intelectual, material e histórico. La praxis siempre es histórica. Elvis nos dice ahí, los cavernícolas creo que eran homo sapiens. Sí, es verdad, ya los cavernícolas estaban en ese momento, ¿no? Entonces, simplemente para terminar, ¿no? Esos 4 puntos, simplemente los voy a repetir. Ofrecer al estudiante las más diversas perspectivas sobre la realidad y problematizar de forma histórica crítica estas perspectivas desde 2 principios. El principio de caridad, que es ofrecer al estudiante la mejor versión de nuestro oponente, no caricaturizarlo. Y eso es muy urgente ahora, porque ahora vivimos en un momento muy polarizado de la historia donde lo fácil es caricaturizar al otro, ¿no? Eso justamente creo que no debería suceder, ¿ya? Y una cosa que me faltó decir es que también hay una visión del marxismo como de la historia como lucha de intereses, ¿no? Creo que también hay que entender eso, ¿no? El marxismo entiende la historia como una lucha de intereses. Y como hay una lucha de intereses, bueno, tenemos que luchar por el interés que consideremos más cierto, más justo, más verdadero. Y vuelvo a las tesis de Feuerbach. ¿Cuál sería el interés más justo, más verdadero? El que se desprende no de la ideología, no de la teoría, sino de la praxis. ¿Se dan cuenta?
Entonces ahí está un poco el kit del asunto, de Marx, no del marxismo. Ya hablar de Lenin, hablar de Stalin, ese es otro debate. ¿No? Estamos hablando de Marx. Segundo punto, programa pedagógico que tenga como base el punto uno, simplemente, porque el dos, para no tener una pedagogía ecléctica donde simplemente es, te doy todas las lecturas y tú decides, ¿no? Esa sería más bien una pedagogía un poco más liberal, quizás, ¿no? Tres, énfasis en la dimensión cooperativa del ser humano como sujeto histórico. Me parece también que eso es importante y eso es propio de una visión más colectivista, cooperativista de la historia y del ser humano, que si bien no es exclusivo del marxismo, el marxismo lo trae pues a la palestra, ¿no? En el siglo XIX. Número cuatro, promoción de la voz personal del estudiante como sujeto histórico que problematiza su circunstancia, ¿no? Y su circunstancia evidentemente tiene que ver con una lucha de intereses, eso tampoco lo podemos negar. Y finalmente, una crítica radical del binario mente-cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que esas cinco cosas serían para mí, los pilares, ¿no? De una pedagogía marxista, ¿no? Y antes de terminar, hay dos preguntas, ¿no? No sé, ahí está Álvaro, a ver, rápidamente yo le respondo y luego Luis, ¿no? Dice, ¿cómo ven los discursos o las propuestas espirituales? Pienso en Osho, por ejemplo, que señalan la única existencia del aquí y ahora, sin pasado y sin futuro. No sé si Luis quieres responder tú primero o yo primero, ya para ir terminando. ¿Yo? Ok, mira Álvaro, yo creo que justamente dentro de una perspectiva marxista, eh, justamente Osho se opondría, ¿no? Justamente a esta visión histórica del hombre, ¿no? O sea, el hombre se unidimensionaliza, es decir, se vuelve unidimensional en el momento que desconoce su historia, ¿no? Entonces, apelar al aquí y al aquí y a la ahora, sin pasado, sin futuro, por más espiritual que sea, ¿no? O por más espiritual que se venda, ¿no? Porque este Osho es un artículo de consumo, no hace sino hacerle una jugada al capitalismo, ¿no? Al capitalismo en su versión más terrible, ¿no? Que es un individualismo exacerbado, ¿no? Entonces yo te respondería que en lugar de leer Osho, lean pues a los antiguos, lean a los clásicos, ¿no? Porque si no, ¿cómo se puede vivir en el presente nomás, ¿no? En el aquí y en el ahora. Creo que por ahí iría mi respuesta, ¿no? Sí, Luis, ahora no sé qué tienes que decir también tú. Bien, bien, particularmente el tema de las propuestas espirituales, como ustedes ya lo sabrán, y creo que lo he conversado con Javier también en el comienzo de este contertulio, se planteaba fundamentalmente, bueno, remitiéndome un poco a Marx, en la ideología alemana, ¿no? Justamente cuando Marx decía, y bueno, lo vuelvo a repetir para los que no han escuchado, de una manera innovadora, repetía Marx en aquel entonces, no es la conciencia la que crea el ser, sino que el ser crea la conciencia, ¿no? El término espiritual, yo pienso que en Marx, necesariamente, bueno, se ha desarrollado por Ocho o por otros escritores, en sí mismo no deja de existir. O sea, Marx no plantea o tiene una visión tan cerrada de una existencia espiritual que no se encadena con la realidad, al contrario, y como lo bien citaba Perry Anderson, ¿no? Lo que sucede con con lo espiritual es que se asienta sobre la base material, nada más. Y Marx también reconoce sobre el espiritual que tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo de fin. O sea, reconoce que está sometido bajo las leyes también de la materia, ¿no? Que tiene un momento de inicio y un momento de fin. Entonces yo pienso de que lo espiritual, bueno, si, a ver, no veo la pregunta, porque si me la puedes poner de nuevo para complementarla. Eh, a ver, pienso en ocho señores. Yo pienso que lo espiritual, verdaderamente, bueno, le voy a dar la lectura marxista y después te doy mi punto de vista. Desde un punto de vista marxista está sobre encima de la materia y es una consecuencia de la materia, pero por el hecho de ser una consecuencia de la materia, no dejaría de existir y ni tampoco estaría por fuera de las modas que se tiene, perdón, las formas de interpretar los procesos transformativos de la materia.
Y por otra parte, desde mi punto de vista, ¿no? Yo qué planteo sobre eso, yo planteo particularmente de que lo espiritual en sí mismo es un combustible que debe estar al servicio de nuestras condiciones materiales. Porque a veces podemos estar pensando, ¿no? Que interpretar lo espiritual como una existencia de aquí a ahora sin pasado, pero realmente cuando uno repiensa su propia existencia, y como diría Hegel, ¿no? Una persona que tanto toca el tema del espíritu en su libro, diría, ¿no? El hombre tiene la historia sobre su espalda. Entonces, en ese sentido, yo pienso particularmente de que lo espiritual es un combustible esencial para el hombre siempre y cuando esté subordinado a la materia, o sea, a las condiciones materiales de vida que nosotros tenemos, y no necesariamente lo espiritual configure la materia de una manera determinante y de una manera tan autónoma que invalide a la misma materia de hacer su gran protagonismo dentro de nuestro derrotero existencial. Esa era mi respuesta. No sé si quieres comentar algo o si hay otras preguntas. No sé, te cedo la palabra, Javier. Sí, hay otra pregunta. Ta, está. Dicen, ¿qué opinan sobre la ley universitaria? Uy, ahí Kevin se mete con un tema pues complicado. Mira, te lo voy a decir rápido, ¿no? Para ya no quitarles más tiempo también a los oyentes, a los espectadores. Como todo en la realidad, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Asumo que no quieres escuchar lo positivo, quieres escuchar las críticas. Entonces voy a eso. ¿Cuáles serían las críticas? La ley universitaria viene con toda una impronta ideológica que yo llamaría, citando a mis colegas chilenos, capitalismo cognitivo, ¿ya? Y criterios de calidad. Es decir, quieren analogar a la universidad, ¿ya? A una empresa, ¿ok? ¿Y cómo se mide una empresa? En términos de productividad y de estándares de calidad internacional. Eso es lo que quiere la ley universitaria. Ahora, esa es la parte negativa. Lo positivo, bueno, ya eso lo dejamos para otro debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con eso, no? El problema es que, si bien es cierto, los espacios educativos pueden aprender mucho de de la empresa privada, por supuesto, ¿no? El tema es que los criterios de calidad de una empresa no son los mismos que los de una institución pública educativa, pues. Ese es un problema radical que nadie, porque no hay una problematización, los chilenos lo han hecho. Busquen en internet un documental que se llama La Academia, ¿cómo se llama? Paradojas del nihilismo, ¿no? La mentira de la publicación, creo que se llama, ¿no? Entonces, claro, quieren medir que una universidad funcione por la cantidad de publicaciones que tenga el docente. Es una tontería, ¿no? El objetivo de la universidad es formar ciudadanos, formar seres humanos para una sociedad justamente que materialice los valores que nosotros hemos instituido en la Constitución o en la propia universidad, ¿no? En cambio, ahora, ¿qué están haciendo los docentes? Yo soy docente y en el chat, ¿no? En el chat, ¿hablamos de nuestros estudiantes? No, ¿no? Los estudiantes no nos importan, ¿no? O nos importarán, pero miren aquí cómo el capitalismo nos hace la jugada, nuestros estudiantes nos interesan, pero de manera individualista. Es decir, cada uno se relaciona de manera individual con sus estudiantes. ¿De qué estamos preocupados colaborativamente? Y miren la jugada que nos hace el sistema, en la cantidad de publicaciones que tengamos. Entonces, entre profesores ya no es, oye, hice esto con mis estudiantes, me salió muy bien. No, no, no. Entre profesores es, oye, publiqué este texto. ¿Los profesores se leen entre sí? Probablemente no. La típica es, qué bien que hayas publicado, te doy tu like. Y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, para responderle a Kevin, un gran problema, y esto ya lo dije en una charla en San Marcos también, es que el paradigma que se ha impuesto en la universidad es el paradigma de la calidad a partir de la producción, perdón, de la investigación como productividad. Y yo personalmente me opongo a eso. Creo que el ideal de la universidad debería ser la calidad pedagógica como formación en valores.
de los estudiantes, ¿no? ¿Eso anula la investigación? Claro que no, por supuesto que no. Solamente que hay que introducir también el elemento pedagógico, el elemento formativo, ¿no? Porque si no hay ese elemento formativo, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Creo que el capitalismo ahí cognitivo nos está jugando una mala pasada, ¿no? Y los profesores entran en estrés también, pues porque hay que publicar cada mes, ¿no? Hay que publicar, no cada mes, no, hay que publicar al año cierto número de papers. Por ejemplo, hay artículos que valen más que otros. Les cuento una anécdota, ¿no? Disculpen que me extienda, pero lo conozco esto un poquito desde adentro, ¿no? Publicar un paper o un ensayo en Europa vale más en términos numéricos que publicar un paper en Perú, ¿no? Entonces, digamos, yo como docente, si un estudiante mío me dice, profesor, quiero publicar con usted, quiero que publique un artículo suyo en una revista. Entonces, si yo soy un productivo, ¿me va a interesar publicar con mis estudiantes? Probablemente no, porque ese artículo no me va a valer nada en términos de productividad de investigación. Pero si ese artículo me lo aceptan en una revista indexada europea, ahí están los puntitos, pues, de la productividad. Entonces lo mando allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, creo que una de las cosas que le ha faltado a esta ley universitaria es poner, ¿no? Un énfasis en lo pedagógico y en lo formativo, ¿no? Esa sería una primera crítica. Disculpa que me extienda, Luis, pero tengo un montón de cosas que decir. Una segunda cosa que creo que es importante, ¿no? Es el tema del emprendedurismo, ¿no? Creo que si bien es cierto, esta ley universitaria le ha dado un énfasis al desarrollo empresarial, que a mí me parece bien, me parece que es importante la microempresa, sobre todo la pequeña empresa, me parece importante. Justamente lo que no estamos problematizando es, ok, vamos a generar que nuestros estudiantes sean más prácticos, ¿no? Que sean más empresarios, pero no hemos generado las condiciones de posibilidad para justamente que esos estudiantes trabajen. Ahorita en literatura, por ejemplo, en San Marcos estamos en un gran debate, porque claro, la malla curricular ha cambiado para que hayan prácticas preprofesionales, pero no hay dónde trabajar, ¿te das cuenta? Entonces hay una contradicción pues ahí bien, bien complicada, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas serían mis principales críticas a la reforma universitaria, ¿no? A la ley. Volver atrás, no creo. Me parece que no es la alternativa. Pero tampoco asumirla como un dogma, ¿no? Sino ir reformulándola. Esa sería mi respuesta un poco a Kevin. Bueno, por mi parte, tendría una crítica importante a la ley justamente universitaria y con esa respuesta paso a responder a la formulación de Ricardo. Particularmente yo pienso que el principal problema es el sistema de filtros laborales en la dimensión pedagógica, ¿no? O sea, curiosamente con la reforma universitaria, para acceder a la cátedra dentro de una universidad pública o privada dentro del país, se te exige un grado de magíster como mínimo, ¿no? Entonces, ese es un punto central. Dime, ¿Por Luis, qué? Luis, y discúlpame que te interrumpa, y dime si eso no es productividad, ¿no? Hay que sacar el título, Exacto, el cartón, hay que sacar el exacto, cartón, ¿no? claro. Yo digo, si Mariátegui hubiera justamente vivido en nuestra época, Nunca llegaba, no llegaba. nunca hubiera sido un profesor ni en San Marcos, ni en la U, ni ninguna universidad, porque simplemente pues no tenía el título profesional y mucho menos el de maestría, ¿no? Entonces, ese es un punto central que a mi criterio se debe discutir mucho y que se debe repensar. ¿Por qué? Porque a veces la calidad y el título no van de la mano. Entonces, exacto, eso es un punto central. Y para responder la pregunta de Ricardo Vizcarra, ¿no? Lo voy a leer literalmente. Dice, ¿cuál sería una solución para quitar al estigmatismo que se tiene de Marx en el Perú por el miedo que dejó Sendero? Bueno, en primer lugar, bueno, aunque suene un poco vanidoso, en conversatorios como este, ¿no? O sea, demostrar al público el otro lado de Marx, el Marx que muy pocos quieren ver, porque tal vez por debajo de esa superficie política, académica, existe intereses económicos, ¿no? Yo particularmente pienso de que una de las principales maneras de quitarnos estos prejuicios de Marx es primero entender a Marx. Primero entender a Marx por las fuentes originales, no por las caricaturas que nos venden a veces en los medios de comunicación o gente que por líneas políticas no pasa Marx, ¿no? Primero hay que entender a Marx.
Bueno, ellos me dicen de que Marx, por ejemplo, justificaba dictaduras o que Marx estaba a favor del asesinato y así un montón de ideas. Entonces yo digo, bueno, esa es la idea que ellos me cuentan, pero yo tengo que ir a la fuente. Tengo que ir a leer, a ver, al Marx de 1845, al Marx del Manifiesto Comunista, al Marx del Capital. Y entonces cuando yo recién vaya a esas fuentes y bueno, y me convenza de que eso es así, bueno, te convenciste y intelectualmente te convenciste a buena hora, ¿no? Pero si simplemente vamos a depender, qué sé yo, de simples caricaturas que hacen de Marx a través de los medios, yo creo que ahí dejamos muchas variables fuera que tal vez si nosotros nos animamos a entender un poquito más, nos pueden ampliar la vista y quitarnos esos prejuicios. Y el segundo punto que también yo recomiendo, ¿no? Una buena solución es establecer estos diálogos, ¿no? Estos contertulios, así como el que estoy realizando con Javier, para mostrar la otra faceta, la otra cariz, la otra faz de Marx, la otra faz que no es tan gastada en los círculos académicos, institucionales y extrainstitucionales, porque de esa manera, pues, eh, un poco que rompemos con el objetivismo que nos impone el sistema, ¿no? El objetivismo del sistema nos impone, bueno, acá solamente se toca al Marx que es inspirador de Senderos Luminosos, inspirador de Mao, inspirador de Stalin, pero ¿por qué no tocamos al Marx de las tesis de Feuerbach? Pero ¿por qué no tocamos al Marx que nos propone sobre, o al Engels que nos propone, por ejemplo, sobre la ley, pero el tipo de dialéctica del cambio? ¿Por qué no tocamos al Marx que nos propone también Javier en este diálogo, o nos propuso Javier en este diálogo sobre un Marx que nos hace ver el mundo de una manera más abierta y menos dogmática? Yo creo que ese Marx es necesario sacarlo, y no solamente a Marx, sino a todos los teóricos que a veces han sido desprestigiados por las instituciones a lo largo de la historia. Entonces, estos conversatorios, las redes sociales, las conversaciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, son especialmente importantes para quitar esos prejuicios. Porque yo creo que, y parafraseando, y acá cierro mi intervención, a Georges Duby, las ideas que se constituyen no pudieron ser sino producto de la incorporación de las cenizas anteriores. Y en ese sentido creo que, bueno, respondería. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Luis, ¿no? Promover más ese tipo de espacios, ¿no? Bajar de la Torre de Marfil, también citando a Mariátegui, ¿no? Utilizando un lenguaje también que puedas, que sin perder la profundidad sea comprensible por la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque si nos metemos también en abstracciones incomprensibles, nos entendemos pues un grupito de gente y simplemente parece que hay una suerte de, no sé, de elitismo, ¿no? También por parte de la academia. Yo ahora pertenezco a instituciones docentes como Católica y San Marcos y bueno, un poco intento promover esta onda de la figura del intelectual público, ¿no? El intelectual que salga a la palestra, que converse con la gente, ¿no? Creo que Argentina lo ha hecho bastante bien, ¿no? Me parece que tú mencionabas a Darío, yo menciono al buen José Pablo Feynman, ¿no? En el caso acá peruano tuvimos a nuestro Marco Aurelio de Negri. Yo tengo un estudiante que hizo un trabajo sobre Marco Aurelio de Negri y yo quisiera que se multiplicaran los Marco Aurelio de Negris, ¿no? Porque el pata tenía su público. Creo que de alguna manera programas como este, ¿no? E iniciativas como las de Luis, que tuvo la gentileza de invitarme para conversar, cumplen esa labor pedagógica finalmente, ¿no? Que es básicamente eso. Lo que falta es pedagogía. Si no hay pedagogía, un profesor en San Marcos me decía, la pedagogía no sirve para nada, ¿no? Yo le diría que no sirve para nada es él, ¿no? Porque la pedagogía sirve para mucho, ¿no? Sirve para mucho. Esa sería una respuesta, ¿no? El tema de la mediación pedagógica como estos espacios. Y la otra parte de mi respuesta vendría, acuérdate Luis, yo soy crítico literario, no puedo con mi genio, que es con el tema de la creatividad. Creo que hay que leer creativamente a Marx. Y yo tengo acá, no sé si ven, tengo a tres herederos de Marx, ¿no? No sé si se llega a ver, pero José Revueltas arriba, marxista mexicano, José María Arguedas, ¿no? Marxista peruano, ¿por qué no? Él dice, ¿no? El socialismo no mató lo mágico en mí, y Pierpaolo Pasolini, marxista italiano, ¿no? Y los tres, marxistas creativos, marxistas comprometidos, con una vida coherente, ¿no? Lamentablemente, pues,
dejados de lado por los dogmáticos, porque los dogmáticos siempre son así dogmáticos, pero que tienen cosas que decir, ¿no? Entonces diría, para resumir, mediación pedagógica, que es lo que estamos haciendo, creatividad en la interpretación, como dice Luis, primero comprender qué quiso decir Marx y luego ponernos creativos, ¿no? Y como tercer punto, yo diría que, y termino con esto, ¿no? Por favor, gente, el dogmatismo, ¿ya? El dogmatismo no es una ideología, no es un término histórico. El dogmatismo es un carácter psicológico del ser humano, ¿ya? El dogmatismo es transhistórico. Yo estoy seguro que había Homo erectus dogmáticos, Homo habilis dogmáticos, neandertales dogmáticos, Homo sapiens dogmáticos, renacentistas dogmáticos, feministas dogmáticas, gente queer dogmática, liberales, o sea, es una actitud. Entonces, de lo que hay que escapar es del dogmatismo como actitud psicológica del ser humano. Qué es el ser dogmático? Considerar que lo que uno cree es la verdad y por lo tanto tiene el derecho de imponérselo a los demás y decirle al otro, estás equivocado. ¿No? ¿No? Entonces, esa actitud hay que desterrarla, ¿no? Al margen de que seas de donde seas, ¿no? Creo que esa es un poco la clave, ser antidogmático, ¿no? Y creo que César Vallejo es justamente una figura que nos ha enseñado muy, muy bien a ser antidogmático, ¿no? Así que nada, Luis, muchas gracias por la invitación y eso sería todo lo que tengo que decir. Bueno, particularmente para dar las palabras de cierre, bueno, como ustedes saben, acabamos de contertuliar con nuestro gran pedagogo Javier Suárez, quien, bueno, a pesar de todos los inconvenientes tenidos en los rigores de la cuarentena, ha tenido la amabilidad de tematizar sobre este punto importante. Y bueno, agradecer, bueno, en primer lugar a Javier y a todos los que nos han escuchado durante este espacio digital. Y bueno, invitarles también que ustedes promuevan sus propios diálogos, ¿no? Que esto no se quede aquí, que ustedes también júntense, lean, vayan a las bibliotecas, armen y pueden hacer una transmisión en vivo y con mucho gusto yo también los escucho porque lo más interesante, y eso es un tema que vuelvo a Mariatti nuevamente, es cumplir ese ideal, ¿no? De que la universidad y la realidad social no se descohesionen. Siempre la realidad social debe ser, como decir, un presupuesto de la universidad para mejorar en sí misma, ¿no? Y eso de la universidad para mejorar en sí misma y también a la realidad. Entonces, bueno, estamos aquí con Javier Suárez, doctor por la Universidad de Harvard, y es para mí todo un placer estar con él, profesor de San Marcos, lo pueden leer, acaba de escribir su libro Aerocrítica, segunda parte, ¿no? Y lo pueden conseguir, por favor, lo pueden conseguir, léanlo, es súper bueno y ahí van a entender, pueden leer también su tesis doctoral, también que presentaste en Harvard, donde analiza de una manera más profunda las ideas de Piero Pasolini, José Revueltas y José María Arguedas con el tema pedagógico y para que comprendan más su pensamiento de Javier. Y bueno, ha sido un placer conversar con ustedes y bueno, esperemos que tal vez en otras oportunidades también se pueda repetir, bueno, eso dependerá del contexto y ha sido un placer y les deseo que tengan muy buenas fiestas de fin de año y que pasen en compañía de todos sus seres queridos y nunca se olviden de leer, por favor, y sacar su propio criterio y de ser menos dogmáticos. Así es, esa es la clave, ser menos dogmáticos. Muy bien, Luis, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, chao, chao.